Hola de nuevo, pues vamos a comenzar el análisis de los mercados este jueves 16 de febrero desde el punto de vista fundamental, porque en ese caso, después lo haremos desde el punto de vista técnico con la acción del precio y niveles calculados, pero digo desde el punto de vista fundamental porque teníamos varias cosas pendientes para el día de hoy y prácticamente lo último más relevante en cuanto al calendario macroeconómico. Vamos a repasarlo porque esperábamos hoy el dato del IPP del mes de enero de Estados Unidos, que es el índice de precios de producción o del productor. Aquí dejo una referencia pues, de cómo, por si no conoces este dato todavía, este indicador macroeconómico es el que mide mensualmente la variación de los precios de bienes producidos en un país. Bueno, pues lo que quiere la Reserva Federal es que la oferta termine bajando los precios para que la inflación vaya bajando también. Por otro lado, lo que quiere es que la demanda no tenga poder suficiente económico para poder comprar esos bienes, por eso tienen que bajar, y para que no suba la demanda, para que precisamente dejen de comprar los consumidores, pues entre otras cosas la medida más importante es el empleo, o mejor dicho, el desempleo. Bueno, pues parece que las cosas no le salen bien a la Reserva Federal en estos momentos. Cada vez que intenta que uno de estos indicadores confluya hacia la zona que ellos quieren, le sale hacia el lado contrario. Bueno, pues el IPP ha crecido más de lo que esperaba el consenso del mercado, ha crecido un 0,7 cuando el consenso era de un 0,4. Mal dato por ese lado, y por otro también íbamos a conocer las solicitudes de desempleos de la semana, que se esperaba 200.000 solicitudes y han sido menos, han sido 194.000, 6.000 menos, y eso quiere decir que el desempleo no crece al ritmo que quiere la Reserva Federal. Por eso podríamos encontrar por ejemplo, en estrategia de inversión, que dice que las caídas que están habiendo ahora mismo en Wall Street son un aviso de que la inflación sigue sin remitir, los inversores están titubeantes. Sin embargo, las acciones, como veremos ahora, de ciertas compañías, sobre todo tecnológicas, no dejan de subir. Y nos encontramos aquí que dice que Wall Street ha conocido hoy una batería de referencias, empezando por el indicador de la inflación, el índice de precios a la producción, que ha subido un 0,7 en el mes de enero por encima del 0,4 que había esperado el mercado. En términos interanuales, la inflación mayorista se sitúa en el 6% frente al 5,4 estimado también. Bueno, las solicitudes semanales de desempleo de subsidio han bajado hasta los 194.000 personas que pidieron la prestación. Se esperaba por el consenso de mercado que fueran 200.000 personas. Pues como digo, no van saliendo bien las cosas en ese caso y así se van haciendo eco. Pues aquí también lo encontramos en XTV, que dice que la apertura americana, Wall Street sigue a la baja después de esos datos de la inflación. Entre otras cosas, yo he estado publicando en el Twitter del canal, en el Twitter mío, pues sin embargo, que los inversores, lo podemos ver aquí en este tweet, los inversores vuelven a entrar a la renta variable según BOFA, según el Banco de América, y para eso lo vamos viendo en esta gráfica desde octubre de 2002, ahora nos situamos en septiembre de 2022, cada vez que va siendo esta zona de mínimo, vemos nuevamente cómo está habiendo esa entrada por parte de los inversores en la renta variable. Y es que muchas compañías están en un buen momento. Mañana precisamente haremos, mañana viernes, un repaso de cómo queda la situación del mercado para la próxima semana, lo que le vamos a llamar un taller de trading de Esteban Pérez. Haremos ese taller viendo la situación de ciertas compañías que están ya en un momento que pueden dar una entrada para comenzar la semana, otras que están acercándose y algunas que ya tenemos en situación de ir dando beneficios. No solo eso, hoy también tenemos compañías que están antes y después del cierre de la sesión que van a presentar resultados trimestrales del año y los resultados ya anuales del año 2022. Y también, por último, este es el histórico de la inflación, hablaremos de ello. Este es todo el histórico, donde estamos viendo que efectivamente se ha logrado doblegar toda esta subida
y volver hacia la zona. Ahora mismo estamos sobre el 6%. Se intenta que vuelva a regresar a toda esta parte de por aquí, que vuelva a estar en torno al 2%. Hablaremos de ello en esa parte de taller de macroeconomía. Bueno, y ahora, desde el punto de vista técnico, ¿qué es lo que tenemos? Pues pasamos a verlo. Estamos en la serie diaria del SP500 y sigue estando, pues como toda la semana, en la zona por encima de los 4.109, y mientras esté por encima de este refugio a largo plazo, lo que vamos buscando es el siguiente, que estaría de los 4.109 a los 4.807. Daríamos ese salto y además está pues intentando en el rompimiento de lo que es la primera onda. Se ve bastante bien, estamos en esta tercera onda. Bueno, lleva toda la semana aquí validando lo que es esta figura de pivot de la acción del precio, que además es una figura de reversión, donde a partir de aquí sí que podríamos ver entonces determinar precios objetivos como los 4.303, 4.462, 4.537. Esto no ha variado en nada hasta ahora. Así está la situación en el SP500. Si bajamos a 60 minutos para ver qué es lo que está haciendo la cotización, si está generando algún tipo de pauta, y poder entonces encontrarnos en la serie diaria con un momento de entrada, pues está teniendo una pauta plana. Vamos a cerrar un poco el gráfico. Habíamos estado midiendo la posibilidad de que el precio en corto plazo viniera a la zona de los 4.050, 4.040. No lo ha hecho. Negoció muy cortito, hasta el 25% de esta primera onda, como podemos ver, y aquí se ha vuelto una pauta plana porque ha regresado a los 4.109. Sin embargo, voy abriendo ahora el gráfico porque lo importante es ver cómo, para ello me voy a ayudar de la flechita, cómo la cotización, mira ahora mismo la determinación que hay en el mercado, a pesar de todo, a pesar de lo que dicen las web financieras, todo esto no es sino acumulación en la zona. Ya lo veremos con el volumen. Así que si logra romper los 4.144, el SP500 está dando entonces entrada. Podría ya generar una última pauta para romper al alza. Regresamos a la serie diaria y aquí lo vemos. Sabemos que tiene todo un potencial de subida desde este último mínimo que nos dejó la cotización, calculando un potencial de subida del promedio que hace el SP500, un 20%, nos trasladaría hasta donde está la zona del 161.80, los 4.537, y un 5% más todavía, poco a poco nos iría llevando un 5, un 10% más hasta los 4.807. Ese es nuestro objetivo para lo que queda de trimestre y el próximo semestre, mientras no cambie esta situación, mientras se siga manteniendo esta pauta de impulso alcista, que cada vez se va confirmando más, pues es la situación que tenemos. En esa correlación que llevan los mercados, el Nasdaq está haciendo lo mismo, solo que un pasito adelante, un nivel arriba. Estamos en el 125%. Aquí ya consiguió el 25% adicional en toda esta subida, y también la cotización nos está dando este escenario de reversión de punto punto de pivot de la acción del precio, con esta referencia, igual que en el SP500, con esta referencia que de romperla, pues los niveles que estamos barajando para ir a negociar, el 50% de toda esta primera subida, desde aquí hasta aquí, este 50% son los 13.111, pero es que lo importante es un poquito más arriba, aquí coincide el 161.80 y un refugio de mediano plazo que están justo los dos en este mismo nivel de precios. Para terminar, por eso teníamos colocado para poder graficar los objetivos, primer objetivo, el segundo y el tercer objetivo, así para llegar hasta los 13.900 dólares. No ha cambiado tampoco en nada y estamos viendo como los inversores, a pesar de estos datos que hemos visto, siguen manteniendo el mercado al alza. Aunque hoy sea un día de retroceso, vamos a ver cómo acaba y cómo acaba la semana. El Dow Jones sigue apoyado en el 81.20 cada vez que lo toca. Nuevamente en el día de hoy lo ha vuelto a hacer. Quiero abrir más el gráfico, que se vea todo lo posible. En cuanto toca los 33.766,
aquí se ha ido formando toda una zona de suelo en este precio del 81.20. Se ha ido formando toda esta zona de suelo con esta figura que ya se va confirmando también como pivot, pero además como figura de reversión, se está extendiendo un poquillo más aquí, en esta parte, pero siempre respetando mucho esta zona. Y mientras la esté respetando, pues veríamos evaluar entonces el nivel de los 34.956 y desde ahí lo importante de toda esta subida. Lo importante de toda esta subida es venir a buscar los 36.488, porque aquí cae el 25% adicional desde este máximo. Este es el precio objetivo. Si lo rompe, como está dando una pauta aquí de entrada ya, porque esto sería una segunda onda, vamos a colocarla en su color, una segunda onda, y desde ahí está generando poco a poco toda esta zona, lo que está generando es una tercera onda, y va extendida así ahora mismo. Bueno, pues dentro de esta zona que he dado ya entrada, para venir a buscar los 36.488 y tendríamos una zona de stop pues por debajo del 61.80 de los 32.537. Esta es la idea de trading. Bueno, aparte, si nos pasamos ya, seguimos con los índices, pero nos venimos a Europa, el DAX sigue también con plena confianza por encima de los 15.331 y de los 15.393. Esta zona se había realizado como una zona en donde se tomaba el 25% de beneficios desde este máximo, pero además nos había dado un momento de entrada a partir de la ruptura que teníamos por esta zona de por aquí. Bien, bueno, pues todo esto sería el momento para venir a buscar primer precio objetivo, que además le está dando este apoyo, el segundo los 16.107, 16.443 y así lo tenemos estimado hasta los 15.724. Tiene un potencial de subida para subir aquí un 20%, que es un movimiento promedio, como voy repitiendo cada día, habitual. En este caso seguimos en Europa, pero en el IBEX, y en el IBEX determinábamos que el precio, estando ya en una fase final de la pauta y en un estiramiento desde el último mínimo, si lo volvemos a medir, está en esta última fase, como digo, segunda onda, la que estoy señalando desde este máximo, tercera, y a partir de aquí lo que nos está dejando, todo esto podría ser una tercera onda, algunos pueden estimar que es cuarta y quinta, da lo mismo, aquí lo importante es que el precio ha subido ya un 17% y lo que valorábamos es que en el momento en que llegase al refugio, faltaba estos días atrás, voy a abrir el gráfico para que se vaya viendo, y así es como vamos persiguiendo las negociaciones. Por ejemplo, si me preguntas en el IBEX, ¿podíamos entrar en el IBEX ahora de compras para ir a buscar el siguiente escenario alcista, los 9.768? Después de todo lo que ha hecho y haber llegado a los 9.311, parece un escenario bastante más probable, que esto ya está en una fase final donde nos podríamos encontrar cuarta y quinta onda. Lo que ocurre es que llevamos todos estos días, desde que el precio llegó pues aquí y tocó los 161.80, lo fue haciendo también en estos días posteriores. En ningún momento había cerrado por encima de los 9.311, a pesar de que caía, siempre mantuvimos la idea de que vendría a buscar primeramente los 9.311 y qué pasaría a continuación, que empezaría a aparecer la distribución. En cuanto ayer cerró por fin por encima de este precio, vemos que esto va ocurriendo y ahora el escenario ya es que pueda empezar aquí una fase de distribución, que esas son las que marcamos de esta manera, y eso generaría una cuarta y una quinta onda. De forma teórica lo vamos a señalar así, que parece que el precio va a romper, pero que finalmente lo que termina siendo es una distribución masiva. Bueno, este es el escenario que estamos contemplando. Vamos a ver si se va confirmando, pero de luego esta ya es la primera confirmación que tenemos y si acabase así esta vela hoy en el IBEX, más nos iba a confirmar que este puede ser el escenario. El Nikkei, que iba tan retrasado, sigue sin poder romper esta directriz de los máximos
que están disminuyendo, cada vez que viene y lo toca, pues aquí se está formando esto. A pesar de que nos dejó esta señal, una señal que invita a pensar que quieren romperlo. Vamos a ver si la próxima semana, mañana lo analizaremos con detalle, así la próxima semana lo rompe porque es la zona, toda esta zona de aquí, voy a colocarla, toda esta zona de aquí debería de ser la que dé una entrada, es el 61.80 en los 27.287, los 27.300, debería dar ya un momento de entrada para venir a buscar entonces los 28.660, el máximo de esa onda, pero de momento, como es desde este último mínimo, lo que especulamos es llegar a los 28.660, que sería un 12%. Un poquito más arriba, hacia el 25%, que sería el 25% adicional de ganancias, entonces sí que estaríamos especulando sobre un 20% o lo suyo. Aquí tendríamos ese 20%. Así que voy a resumir. Aquí está en un momento de entrada que la tiene que confirmar, sobre todo cuando rompa esta directriz que une los máximos. Cuando la termine rompiendo, esta sería la idea para venir a alcanzar este 25% en los 30.417. Teniendo en cuenta que por en medio tiene estos dos niveles que van a frenar y a condicionar a la cotización, porque también tenemos este máximo de por aquí. Vamos a señalarlo, y todo esto, bueno, pues podría ser un momento de resistencia junto con los, vamos a dibujarlo, con los refugios de mediano y de largo plazo. Bueno, viendo índices, lo que vamos a hacer ahora es ver índices de commodities. El oro llegó. Este era el escenario que veníamos día tras día diciendo desde que estaba en esta fase de ascenso y de finalización. Se veía perfectamente que al llegar a los 1918 el precio había alcanzado un 20% de ganancias y se fueron acercando a los máximos, y nos estaba dando aquí además una figura de reversión de la tendencia. Aquí la estábamos empezando ya a detallar con lo que ocurrió, y determinábamos que los 1832 era el punto de apoyo y primera zona para encontrar liquidez. Primera zona. Coincide con el 61.80 de esta corrección. Vigilaremos, porque la queremos incorporar a la cartera. Mañana, con el cierre de la semana, en ese taller de trading, lo valoraremos. Haré otro taller de trading hablando de opciones, de cómo utilizar además las opciones, qué son las opciones para los que sois más nuevos en el mercado, y a los otros pues refrescarles la memoria, y cómo las podemos utilizar para hacer una contrapartida, para contrarrestar pérdidas en momentos determinados cuando entramos al mercado, utilizar el derivado de las opciones, que es muy interesante. Vamos a hacer un taller de ella también. Mañana os confirmo si ese taller lo tenemos este sábado o para la semana que viene. Todavía estoy terminando de elaborarlo. Bueno, ¿qué esperamos en el oro? Esperábamos esta caída. Voy a volverla a dibujar. Nosotros esperábamos primeramente esta caída, donde puede encontrar y tiene que empezar entonces a realizar una zona de suelo. Tendríamos que ver que este escenario se da. De momento no tenemos nada, evidentemente. También seguimos especulando que, aparte de que cayera hasta aquí, puede caer hasta el 50% y por último hasta el 38.20, que son los 1.747, 48 dólares. 1.788 sería el siguiente. En alguno de ellos va a ser suelo. En cuanto lo realice, bien sea en este, que es el más probable, y digo que es el más probable porque aquí coincide el precio de apertura del año, por eso es importante aprender a utilizar el precio de apertura del año, no solo encontrarlo, saber que existe, sino cómo influye en los diferentes activos y cómo potencia el que los inversores confíen a partir de ese precio, y detectar ahí un momento en el que haya una reversión de la tendencia y que nos ayude a negociar lo más pronto posible. Y este es importantísimo porque es el 61.80, es la zona donde está la entrada. Si aquí empieza a darnos pues un escenario donde efectivamente veamos velas acumulativas, velas que terminan a pesar de todo siendo una situación pues acumulativa, donde empieza a dar un tipo de imagen algo así, entonces incorporar al mercado el oro para los próximos meses, para lo largo del año 2023, porque tiene un buen potencial todavía de subida. Lo mismo que el oro, su ETF.
Él ha traspasado en esa correlación que lleva con el oro, este es el ETF un ETF del oro, viene buscando el 61,80 porque aquí lo tiene separado. Precio de apertura del año 171 y aquí 169,5. Y la plata traspasó, ha estado peor, como voy diciendo siempre, el precio de apertura está aquí arriba, quiere decir que la plata este año está bajista, no hace falta una media móvil para saberlo, y está ahora mismo buscando el apoyo de los inversores en los 21.914, pero 21.080 todavía caídas hacia 21.080 y por último tenemos estos dos niveles. Bueno, en cuanto a las acciones, JP Morgan, que sabes que es una que yo ya incorporé al mercado, que he ido enseñando y en el taller iré mostrando, bueno, está confirmando nuevamente día a día, también lo estuvimos viendo en el día de ayer, aquí volvió a pivotar, ha dejado una señal estupenda ayer en la acción del precio y si nada lo cambia, esta vela que dejó, esta money bar que se llama así en la acción del precio, este detalle, independientemente que aquí hay otra un poco más pequeña pero con bastante volumen, esta también, pero estas de aquí nos van confirmando ese momento de entrada ya a la ruptura del máximo de la onda número 1, porque aquí no traspasó el 75%, ha sido muy rápido, entonces la zona mejor de entrada ha estado en este nivel, así la tengo y la volveremos a ver, primeramente para negociar hasta los 152. Y es que, como decía antes, el mercado de valores, la renta variable en Estados Unidos, da igual cómo estén apareciendo estos datos, que la Reserva Federal siga apretando las tuercas, el mercado tiene ganas. Después del año 2022 tiene muchas ganas, después del susto del 2020 con la pandemia, tiene muchas ganas, porque las tiene uno mismo, ¿cómo no lo van a tener los demás? Y es lo que demuestran. Y hay que aprovechar estos movimientos porque estamos con el miedo atenazados de que la guerra, los globos estos aerostáticos que están apareciendo en el cielo de Estados Unidos, otros objetos, ahora aparecen también encima de Taiwán, en fin, estamos con todo este miedo y las cosas se escapan. Airbnb presentó buenos resultados. Esta es una que los seguidores, algunos de vosotros me estuvisteis preguntando. Aquí se desarrolló la primera onda, la segunda, y va en esa fase de tercera. Ha roto incluso el refugio de largo plazo en el día de hoy. Ha tenido una subida de más, ha experimentado una subida de más de un 10%. La veremos con un poquito más de detalle en el día de mañana. Y yendo a la renta variable en España, así como lo anuncié, lo dije, en el momento en que llegó al 150% de esta subida, realicé la venta porque ya la situación, y este es otro ejemplo de segunda onda, tercera, fase 4 y en la quinta, y ya no daba más. Pues aquí esta acción ya fue vendida. Y si seguimos con las acciones, vamos a ver el grupo de las FANG, empezando por Apple, que está también en ese gran momento, donde puede darnos ya señales nuevamente de entrada. Aquí en esta zona que estoy señalando, nos dio en el 61,80, es que nos dio este gap, esa fortaleza, esta segunda onda, la correctiva que ha realizado, ha sido muy cortita, hasta el 75%, como podemos ver, y ahora, desde aquí está buscando apoyo y el rompimiento de los $156, ese refugio a mediano plazo, el rompimiento de lo que es la primera onda, y esta es situación típica en Apple, que haga un recorrido muy corto mostrando una gran fortaleza, sin retroceder ni al 50 ni al 38,20, ni siquiera al 61,80. Entonces, estas fases hay que determinarlas. Sí que es verdad que puede ocurrir que nos encontremos en un escenario en el que a pesar de lo que estamos viendo ahora mismo, de que el precio aquí está pivotando, haciendo una figura de reversión alcista, pero que nos podemos encontrar que cuando llegue aquí otra vez a los $157, a este máximo, vuelva el precio a caer, incluso lo haga hasta el 61,80, no parece que lo vaya a hacer muchísimo más profundo, como hasta el 38,20, no ha cerrado este gap, esta es la situación que no tenemos de cerrado del gap, casi lo logró este día. Vamos a ajustarlo porque en los futuros, vamos a ajustarlo porque aquí está la rayita del 75% y vemos que el precio abrió un poquito más arriba este día y no logró ni siquiera llegar al mínimo este. Desde luego esta zona, tanto el máximo como este cierre ha quedado abierto
Pero eso no significa que el gap se tenga que cerrar por fuerza ahora mismo, pero sí que nos deja esa duda de que tras llegar y testear toda esta zona, los $156 del refugio de mediano plazo, no retroceda, cierra el gap y entonces vuelva a ser esta figura. En caso de uno decidirse de hacer una entrada por aquí para no perderse la subida, de realizar, pues como digo, una entradita pues por aquí, en el momento en que llegue, si el precio retrocede, si termina realizando este escenario, para volver a rebotar entonces, pues volvería a generar, en este caso, una nueva situación de entrada y tendríamos dos con un nivel de stop, de gestión de riesgo bien colocado para aguantar esa posible caída, retorno, reversión de corto plazo ahí. Como no está confirmado el escenario, seguimos manteniendo toda esta subida para alcanzar primeramente los 173,5, pero sobre todo los 186,5. Está muy interesante para este año. Lo mismo que lo está Amazon, porque Amazon sí que ha hecho ese retroceso mucho mejor, segunda onda, vamos a colocarla en su color, segunda onda hacia el 50%, los 97,71, y ahora poco a poco nos está dando esta situación de entrada. En el momento en que traspase los 61,80 y los 102,50, este murito que nos vamos a encontrar pues por aquí, este muro, entonces, si aquí encuentra más liquidez, desde luego, el que el precio rompa ya, para incorporarlo a las carteras, seguimos hablando de tecnológica, es muy importante. Alphabet, que es otra que estamos vigilando, también está haciendo figura de reversión, la va confirmando hoy con el máximo por encima del día anterior, el de ayer, va confirmándolo junto con esta vela de acción del precio que nos ha dejado aquí, muy interesante. Como rompa el 98,5, es otra tecnológica que también está para venir a buscar estos niveles hasta los $140. Empezaremos a incorporar a Nvidia, que la tenemos aquí en crudo, pero lo que sí quiero significar, aprovechando que la dejo en crudo, es que va en una tercera onda. Aquí tenemos la primera, desde aquí se desarrolló la segunda, vamos en lo que es una tercera, y si esto lo medimos, vamos a quitar las flechitas, si esto le colocamos la herramienta de niveles, pues ahí están. Es que ha llegado al 150%, por eso de Nvidia he hablado menos, porque ya lo ha realizado. Llegó al primer 25% de ganancias, vamos a ver la zona de entrada, aquí ya se dio sobre el 61,80, esa confirmación, reversión de toda la tendencia, dio esta zona de entrada. Atentos a los alumnos de Cresce Trader, desde cero y a los avanzados, porque es la estrategia que siempre llevamos y aquí se ve perfectamente cómo ha realizado todo ese movimiento para venir desde esta zona a buscar los precios objetivos y no estamos valorando ni siquiera los refugios ni de largo ni de mediano plazo, pero sí que se ve perfectamente cómo el precio llegó al 25% de ganancias y lo único que lo utilizó fue como soporte, ha generado este movimiento, que no es otra cosa que una figura de reversión, un pivotaje, 227, y sigue estando en un potencial de subida. Vamos a medirlo desde este último mínimo. Primeramente vamos a medir este mínimo y vemos que realizó una subida de un 73%, de un 70%, retrocedió la mitad. Vamos a medirlo hacia abajo para hacerlo correctamente, que no es lo mismo. Retrocedió a la mitad, aquí lo estamos viendo, un 25%, y desde ahí ha realizado un 62%. Pues un 70-75% es alcanzar los 161,80. Como está en crudo, le incorporaremos los refugios porque es posible que por aquí pase alguno. De nuevo, cerrando el gráfico, tiene potencial de subida todavía hasta los $280 aproximadamente. Nos queda repasar unos minutitos. Forex, muy poco. Incorporaremos más activos, me los estáis pidiendo. El Libra Yen, entre otros. Pero venimos a los más seguidos, que es el Eurodólar. Cerró ayer por debajo del refugio el precio de apertura este año, los 1,06990. Cerró ayer, ya dio una confirmación y hoy está rondando los 1,065.
este nivel, que desde ahí, si lo pierde, si cierra por debajo, entonces nos iría confirmando este escenario para retroceder hasta el 61.80, va en una segunda onda. Vamos a ver si la realizas desde aquí, si desde aquí es donde potencia esa subida, o si aquí encuentra entonces un bloque de liquidez que genere el precio nuevamente al alza y nos daría esa subida. Lo estamos vigilando para si ocurre. Y la libra dólar también está en una situación similar con doble máximo, figura de doble máximo. Vamos a ver si encuentra también aquí la liquidez. Por último, los futuros de Bitcoin. Ayer experimentó una subida muy fuerte, los índices de Estados Unidos no subían. En cuanto logró, nos fijamos cómo ha ido en 3 días negociando dos precios objetivos perfectamente calculados y perfectamente funcionan. Figura de reversión de corto plazo y acabó aquí, no penetró mucho más allá, encontró aquí la zona de liquidez, vamos a colocarlo en su color correcto, encontró aquí liquidez suficiente, se generó, como voy diciendo, un escenario de un bloque donde encontró esa liquidez y en 3 días, ni siquiera se detuvo ayer en los 23.345, lo han llevado entonces hacia los 25.003. ¿Qué ha generado esto? Ya lo expliqué hoy en el canal de Bitcoin Hoy, que lo encuentras abajo en la descripción por si no lo conoces, cuarta y quinta onda. Estamos ya en todo este escenario en que los máximos se están acercando para tener esta figura. Si habíamos calculado que esto era una figura de reversión y así lo ha sido, ahora se nos extiende incluyendo entonces este último máximo que ha realizado. No ha cambiado este escenario, sigue teniendo esa parte de figura de reversión en este momento. ¿Vale? No ha cambiado, así que ojos y atentos porque hoy explicaba si esto era un momento para comprar entonces Bitcoin. Y en Ethereum nos encontramos más o menos lo mismo, quitamos ya los niveles de corto plazo, aquí ha llegado y ha hecho un doble máximo, un techo, esto lo habíamos colocado en el día de ayer y fijaros cómo ha funcionado en los 1.673. Toda la subida que hemos visto en Bitcoin es porque encontró liquidez Ethereum en los 1.530. Nosotros hemos estado manteniendo los vídeos anteriores, los análisis anteriores de que aquí pudiese encontrar entonces esta figura de reversión, esa liquidez que lo mandó a testear y a cerrar por primera vez porque tenemos todos estos máximos, y era importantísimo destacar eso, todos estos máximos son los que están realizando un techo, tercera onda, y ahora se nos puede generar aquí ya al final de toda esta pauta. Bueno, espero que estas explicaciones en todos los activos, tal y como lo vamos viendo con la acción del precio, los niveles calculados, mirando lo que dicen los fundamentales, para saber cómo están las sensaciones del mercado. Ahora mañana viernes, un análisis un tanto diferente, el mismo tipo de análisis, pero un tanto diferente la forma de lo que lo vamos a hacer, un taller para decir, esta que están en seguimiento, la próxima semana pueden estar dando ya entrada o están ya dando entradas y a partir del cierre semanal, viendo el cierre semanal para el lunes, zona de apertura, con un stop, etcétera, ideas de trading, sin que sean consejos. Les recuerdo que no me pongo en contacto con nadie diciéndoles que por WhatsApp les voy a dar un consejo de inversión. Yo no contacto a nadie, ni por WhatsApp, ni Telegram, no tenemos. Son mensajes falsos, lo saben. No piquen, no piquen. No contacto a nadie que no nos haya contactado o me hayan contactado primero. Nunca, ¿de acuerdo? Todo lo que vean son mensajes falsos. Telegram no tengo ningún grupo, ni lo voy a tener. Está prohibido en Europa, además, dar señales y, entre otras cosas, no es mi estilo. No voy a cobrar por nada de eso. Nos encontramos en el siguiente análisis, que será más y mejor. Un saludo.